Egunon Guztioi, como decía, bienvenidos de nuevo a Objetivo Actualidad, un ciclo de encuentros con grandes protagonistas del momento organizados por El Correo con el inestimable apoyo de Petronor. Una serie de coloquios que emitimos, como ya es habitual, también en directo a través del correo.com, así que a quienes nos están siguiendo a través de este medio también bienvenidos. Bueno, esta jornada se titula Cataluña, España, Europa y hoy tenemos como invitado a Salvador Illa, ministro de Sanidad entre 2020 y 2021 y actual presidente del Grupo Parlamentario Socialista y primer secretario de los socialistas en Cataluña. Les voy a resumir brevemente cuál es el formato de este encuentro. Bueno, tras los saludos iniciales tendremos ocasión de escuchar a nuestro invitado y después ocupará este espacio el jefe de Política y Economía del Correo, Adolfo Lorente, para arrancar con la parte del coloquio. En esta última parte, como ya saben, pueden ustedes participar. Para hacerlo solo tienen que escribir las preguntas que consideren en las tarjetas que encontrarán sobre su mesa y nosotros nos encargaremos de hacérselas llegar al moderador. Bueno, pues contado ya esto, si les parece vamos a arrancar y como es habitual les saludan en primer lugar nuestros anfitriones. Un saludo para don Enrique de Ibarra, presidente del Correo. Egunon Guztioi, buenos días a todos. Como bien sabéis, queridos amigos, Objetivo Actualidad es una iniciativa del Correo y Petronor que persigue la información, la reflexión y el análisis del presente en todas sus facetas, y especialmente de las más cruciales y trascendentes, que a menudo son las más espinosas y, al menos en apariencia, las más indescifrables. Todos sabéis que, como consecuencia de los endiablados resultados electorales del pasado 23J, nuestro país se halla en una situación de espera, de impasse, poblada de incógnitas y en la que Cataluña es fundamental referente, un actor clave en el escenario político, un determinante factor en medio de esta encrucijada y un principal interlocutor en este insoslayable debate. Hoy tengo la satisfacción de presentar a un invitado que responde con la máxima exactitud al espíritu de estos encuentros. Decir que Salvador Illa es un invitado excepcional en el contexto que he descrito no es una frase meramente retórica ni supone exagerar un ápice. Salvador Illa está en el ojo del huracán de la actualidad. Es el primer secretario del PSC, el partido político que ha sido decisivo en los resultados que ha obtenido Pedro Sánchez en los recientes comicios. Y es también el jefe de la oposición en el Parlamento catalán en un momento en el que lo que suceda en esa comunidad autonómica va a ser clave para la deriva de la política española en el futuro más inmediato. Su privilegiada atalaya como líder de la primera fuerza política catalana y sus estrechas relaciones con Madrid lo convierten en un agente de la política de primer orden para entender lo que realmente está ocurriendo hoy en España y, más importante todavía, lo que puede suceder. Salvador Illa está hoy, como digo, en el ojo del huracán, como lo estuvo hace 3 años cuando estalló la pandemia, solo 2 meses después de que hubiera sido nombrado ministro de Sanidad. Donde hay una tormenta nacional, ahí está Salvador Illa con su talante tranquilo y calmo, su perfil dialogante y esa licenciatura en filosofía que lo convierte también en una rara avis del panorama político, tan necesitado de los valores éticos y civiles que aportaron a nuestra civilización los pensadores griegos. Nuestro invitado solo estuvo 1 año al frente del ministerio, pero fueron meses que parecieron siglos. Regresó a su tierra natal por encargo del secretario general de su partido para liderar la lista del PSC a las elecciones autonómicas del 14 de febrero del 2021 y ganó con un magnífico resultado que su partido rubricó en las pasadas elecciones generales del 23 de julio. Salvador Illa es el hombre que se ha sabido mover en medio de los vientos furibundos, sorteándolos con temple político sin perder las formas. Se ha convertido en uno de los grandes baluartes de Pedro Sánchez.
Y si hay algún momento para escucharle, para saber qué está pasando en Cataluña y qué ocurrirá en la negociación con el independentismo, es este. La expectación es máxima, de ahí la relevancia de su presencia en este quinto encuentro de Objetivo de Actualidad. Les doy la bienvenida. Muchas gracias. Eskerrik asko. Pues les saluda a continuación don Emiliano López Achurra, presidente de Petronor. Bueno, egun on denori, buen día. Es un poco complicado presentar al ponente de hoy, secretario general del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, al cual me une un gran afecto. Y un afecto que se corresponde con un sentimiento. Y un sentimiento que en mi caso, el año 76, cuando fui a Barcelona, me reencontré con alguien que ha sido muy importante en mi vida. En Bilbao fue el padre Obieta y en Cataluña marcó mi vida Joan Reventós. Y para mí, Salvador representa esa línea histórica de Joan Reventós, Isidre Molas, Jesús Salvador, Joan Prats y compañía, que fueron y serán parte de mi vida. Por eso es un poco complejo la presentación de hoy. Salvador representa una cuestión esencial para cualquier liderazgo: humildad, dignidad y fuerza. Son los tres ejes que hacen que una persona sea líder, o bien en el mundo empresarial, o bien en el mundo social, o bien en el mundo político. Y desde esa consideración, para mí es un placer y un honor presentarle a Salvador, porque desde esa constancia de humildad, dignidad y fuerza representa los valores de la estabilidad. Y la estabilidad es condición sine qua non para el progreso y el bienestar de la sociedad. Y además, en un momento de grandes turbulencias como las que estamos viviendo, que nos hacen estar de llenos en tiempos históricos. Y los tiempos históricos requieren luces largas, porque en el camino de la convivencia, que tiene muchas curvas, si se tiene luces cortas, se pueden encontrar con jaurías de jabalís que en unos casos representan o bien en el mundo financiero, o bien en el mundo económico, o bien en el mundo geopolítico. Y España es un país que, al igual que otros países, consideró Europa como su casa común, y la preservación y la garantía que se refleja en el artículo 2 y en el artículo 7 del Tratado de la Unión, los derechos fundamentales y también la economía social de mercado. Por lo tanto, Salvador, hoy en la ponencia que habla de Cataluña, España y Europa, en estos tiempos donde los resultados del 15 de octubre próximo en Polonia, los resultados del sábado en Eslovaquia y otras situaciones, más la ampliación, nos hacen estar en un espacio delicado, difícil y que por eso mismo requiere mucha estabilidad. Y además, como la vida actual es un poco compleja, es bueno que hagamos una relectura del periodo constituyente
una relectura de los textos que dieron origen a la Constitución del 78, y digo bien la relectura, pero también una relectura de lo que es el dónde venimos y a dónde vamos, porque España y en el conjunto de lo que es Cataluña, Euskadi, Galicia y el resto de España no hubiéramos sido nada sin el apoyo europeo. En consecuencia, la presentación de hoy del ponente Salvador Illa es un reflejo de que es bueno, como decía Jean Monnet, el año 76, mientras el mundo está en movimiento, nosotros también tenemos que adaptarnos a ese movimiento. Y otra cuestión importante del gran maestro Monnet: cuando hay un problema, las dos partes no pueden estar uno enfrente del otro. Las dos partes tienen que estar en un lado de la mesa y enfrente está el problema y juntos solventar el problema. Salvador, eso es lo que representa: dignidad, fuerza y humildad como única garantía de solventar las grandes cuestiones que tenemos presentes. Salvador, te la palabra. Bueno, pues un aplauso para el señor Illa. Muy buenos días y quiero que mis primeras palabras hoy sean de expresión de nuestras condolencias por las personas fallecidas en este trágico accidente en Murcia, de apoyo a los familiares y de reconocimiento también a todas las personas que han participado en el rescate. Y mis segundas palabras de agradecimiento al Correo, y a Emilio de Ibarra y a Petronor y a Emiliano López Achurra, pues por permitirme participar en este foro aquí en Bilbao. También mi agradecimiento a todos ustedes por su asistencia, muy en particular a las personas del Partido Socialista de Euskadi que nos acompañan hoy, del Gobierno vasco y otras formaciones políticas que también están hoy aquí. Muchas gracias por su interés y por su presencia. Y es un placer estar de nuevo en el País Vasco, en Bilbao, para explicarme y para compartir con ustedes mi punto de vista sobre la situación tan interesante y tan compleja al mismo tiempo que estamos viviendo, ¿no?, en Cataluña, en España y en Europa. Pero también para escuchar, ¿no?, para explicarme, pero para escuchar y para aprender de esta tierra, del País Vasco y sobre todo de la cultura política que se respira aquí en el País Vasco, y que ha permitido ya hace años pasar página de situaciones nunca deseadas, ¿no? Una cultura política que permitió hace años ya pasar página a momentos oscuros, ¿no? Un reconocimiento, por tanto, al oficio político, a tener oficio político, del que el País Vasco y la cultura política del País Vasco es un ejemplo muy pertinente hoy, ¿no? Tener oficio político significa, en primer lugar, escuchar a la sociedad cuando habla. Y la sociedad de una democracia habla emitiendo un voto, votando, ¿no? Y el 23 de julio el mensaje en el País Vasco, en Cataluña, en España, fue un mensaje, a mi modo de ver, bastante claro, especialmente rotundo en Cataluña y en el País Vasco. De 48 escaños que se disputaban en Cataluña, solo 8 para el PP y Vox. Y de 18 escaños que se disputaban en el País Vasco, solo 2 para el Partido Popular. Mensaje rotundo. ¿Qué dirección quieren los ciudadanos que tomemos en el País Vasco, en Cataluña y en España? Escuchar a la sociedad,
cuando habla, emitiendo su voto. Y tener oficio político es también saber llevar a la práctica, articular políticamente el mensaje que los ciudadanos han enviado en las urnas, ¿no? Distinguiendo planos y momentos, sin mezclar las cosas, ¿no? Sin mezclar los planos y los momentos, ¿no? En el País Vasco, como es natural, hay una competencia política en el ámbito de la política vasca, como la hay en Cataluña también, ¿no? Además, en ambos casos con un horizonte electoral en el ámbito autonómico, más próximo el del País Vasco que el de Cataluña. Pero el oficio político del País Vasco permite entender que se requiere un marco de estabilidad en España, que se requiere una España plural y diversa y entender que esa España plural y diversa, estable, es la condición de posibilidad para poder desarrollar los proyectos que representan la mayoría de las formaciones políticas en el País Vasco. Y no saber mezclar las cosas. Y además, tener oficio político, además de entender el mensaje de los ciudadanos, de saber llevarlo a la práctica, articularlo políticamente, es también saber expresarlo con contundencia, con claridad, incluso con educación, como veo que se hace desde esta tierra por parte de las distintas formaciones políticas, ¿no? Incluso también entendiendo que hay momentos necesarios en política de discreción, de hacer más que de hablar, de trabajar más que de pronunciarse, de reunirse en el despacho más que de estar ante la cámara y ante el foco de las cámaras, ¿no? Qué contraste este oficio político que veo en el País Vasco con lo que veo en algunos ámbitos de la política catalana. Les pido a los partidos independentistas catalanes que tomen ejemplo del oficio político de los partidos nacionalistas vascos. Les pido que tomen ejemplo de este oficio político, de saber distinguir planos y momentos, de saber entender, leer el mensaje de la ciudadanía, de saberlo articular políticamente y de saberse conducir con contundencia, pero al mismo tiempo con claridad y con educación. Porque también el mensaje que se expresó el 23 de julio en Cataluña fue un mensaje, si cabe, más rotundo que el que se expresó aquí en el País Vasco. Y oficio político es también entender el momento que vivimos. Cuando el año pasado, el año 2022, el canciller alemán Olaf Scholz mencionó 5 veces en una locución ante el Bundestag el término Zeitenwende, cambio de época, cuando en su discurso después de toma de posesión como presidente de la República, Emmanuel Macron habla de tournant historique, o cuando Ursula von der Leyen, en su último discurso del Estado de la Unión Europea, habla de Call of History, llamada de la historia, no hablan por hablar, hablan porque efectivamente estamos, como también mencionaba Emiliano en su intervención inicial, en un momento de cambio acelerado, de cambio profundo, de cambio de época, de esos que se producen muy de vez en cuando. Que yo lo resumo en 4 ejes. Primer eje, geopolítico. Occidente, Estados Unidos versus Oriente, China. Si quieren ustedes, simplificando, democracia versus autocracia, ¿no? Una reordenación geopolítica que se expresa en 3 planos. Uno de competición intensa en el ámbito de la seguridad, en el ámbito militar. Otro de colaboración, al menos por el momento, deseable que continúe así en el ámbito comercial, y otro de obligada cooperación en el ámbito del cambio climático y de aquellos aspectos que afectan al conjunto del planeta. Pero cambio geopolítico profundo. Un segundo plano económico, una redefinición de un modelo de generación de prosperidad, la economía de mercado, modelo que en los últimos 40 años ha demostrado su agotamiento, el punto de inflexión, la gran recesión de 2008, y que requiere el ámbito académico, no lo pone en cuestión,
lo da por hecho, requiere un nuevo contrato social, con el vector de la igualdad, consideraciones políticas y morales al margen, desde el ámbito estrictamente económico, con el vector de la igualdad como un vector interesante, importante, a tener en consideración. Sin una mínima igualdad, este mecanismo de generación de prosperidad que es la economía de mercado no funciona. Hay que hacer un nuevo contrato social. Un tercer eje obvio. La temperatura de hoy nos lo recuerda si cabe, el cambio climático. Cómo estamos poniendo a prueba los límites de este planeta que compartimos todos, ¿no? Y cómo hay que articular foros multilaterales y políticas multilaterales para abordarlo. Y un cuarto cambio muy relevante, el tecnológico, de impacto similar, a decir de los que lo han estudiado a fondo, al que tuvo la revolución industrial hace unos par de siglos. Y que no es cierto que vaya a generar, si no hacemos nada, prosperidad para todo el mundo. No está garantizado. No ha sido así históricamente. Un cambio tecnológico que hemos de trabajar desde las instituciones para que efectivamente genere beneficios compartidos para todos, no solo para algunas élites reducidas, ¿no? Geopolítica, economía, cambio climático y tecnología. 4 ejes de cambio en un mundo que está en un momento de cambio acelerado, de cambio de época acelerado. Y Europa emerge como marco indispensable para mantener nuestro sistema de vida, nuestro modelo de vida, de generación, de prosperidad, en régimen de libertad y con un estado del bienestar. Este espacio público compartido de 450 millones de habitantes es nuestro marco. Un marco con un horizonte de ampliación que obliga a una reformulación de la gobernanza en clave federal y que efectivamente nos va mandando signos. Esta ciudadanía lo hizo el sábado en Eslovaquia, no muy alentador. Lo va a hacer el 15 de octubre, como nos recordaba Emiliano, en Polonia, pero sobre todo lo va a hacer el próximo mes de junio en unas elecciones al Parlamento Europeo. Europa como marco indispensable, como masa crítica mínima necesaria para poder defender, mantener, sostener un modelo de vida exitoso que no está garantizado, si no lo defendemos, si no lo trabajamos conjuntamente, que pueda abrirse hueco, hacerse espacio en este mundo. Eso también es tener oficio político, interpretar el momento en que vivimos y tener la información de vida, las claves interpretativas de fondo de vidas y la capacidad de influencia acorde con el peso que tenemos, hablo del País Vasco, hablo de Cataluña, hablo de España, en este horizonte. Y España, ¿no? España como actor de esta Europa, creo que es objetivamente poco discutible el peso, la influencia de España estos últimos años en el marco europeo, muy de la mano, déjenmelo decir tal como lo siento, del prestigio personal del presidente del Gobierno, que ha sabido jugar bien sus cartas, las cartas de nuestro país en este ámbito, ¿no? Una España que ve como hoy pone en marcha de nuevo los mecanismos previstos en la legislación y el jefe del Estado abre una nueva ronda de consultas para, después de una investidura fallida, ver si procede. Yo creo que va a ser el caso y deseo que sea el caso, pues otorgarle la posibilidad de ser investido presidente del Gobierno al presidente en funciones, Pedro Sánchez. Una España que habló, como decía al principio de mi intervención, el 23 de julio. Luego haré algunos comentarios sobre mi pronóstico respecto a la coyuntura política, pero me importa más, en un foro de estas características, compartir con ustedes lo que yo creo que son algunas lecciones de estos últimos meses en nuestro país, ¿no? De este ciclo electoral de municipales y generales, o incluso, si quieren ustedes, del debate que vimos la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Algunas lecciones de fondo, de lo que creo, a mi juicio, que son vectores de fondo de la política en España. El primer vector de fondo es la pluralidad. Una conclusión de este ciclo electoral es el refuerzo de la pluralidad. La pluralidad. España es plural. La España real es la España plural. Es la España diversa. Esa España que algunos defienden y que yo respeto que la defiendan, pero no lo comparto, homogénea. Esa ansia de homogeneizar no es el vector que los ciudadanos han apoyado ni han subrayado en este ciclo electoral.
Se ha subrayado la pluralidad en la política española, también, por cierto, en la política catalana. Pluralidad, más pluralidad, menos homogeneidad. Segundo vector de fondo, a mi juicio, reforzado también en este ciclo electoral, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito de la política autonómica y española, es la política útil. Ha ganado la política útil. El ganador de este ciclo electoral es la política útil. La política útil es la política que no tiene sueños imposibles, ni habla para dentro de 30, 40 o 50 años, ya no digo 100 años. La política útil es la que habla de hoy y de mañana, y que enfoca los problemas concretos que tiene la ciudadanía, y que los afronta con realismo, y que ofrece soluciones, que tiene la agenda de problemas que preocupan a los ciudadanos, en materia de pensiones, en materia de salario mínimo interprofesional, en materia de derechos de dependencia, en materia económica, en materia social. Política útil, frente a esa política que dibuja utopías a 30, 40, 50 años. Tercer vector de fondo es la necesidad de pactar. Se ha reforzado la política de pactos. Es que hacer política es hacer acuerdos. Es que hacer política en democracia es llegar a acuerdos. Es que la política son pactos, son acuerdos para avanzar, para modernizar, ¿no? Y la incapacidad de llegar a acuerdos pues penaliza. Te lleva a un callejón sin salida. Este es un vector de fondo. Capacidad de acordar. Gana quien tiene capacidad de llegar a acuerdos. Gana quien tiene la posibilidad, porque la ha trabajado, de llegar a acuerdos. Cuarto vector de fondo es también el refuerzo del principio de realidad. La gente quiere dirigentes políticos racionales, prudentes, que acepten las limitaciones que impone la realidad, que no pretendan, ni digan, ni se ufanen de querer resolverlo todo, porque no todo se puede resolver. Y además que traten a los ciudadanos como ciudadanos adultos, que no les vendan recetas simplificadas que infantilizan a los ciudadanos. Principio de realidad, más pluralidad, política útil, capacidad de llegar a acuerdos, principio de realidad y un quinto vector que seguramente no es muy, en fin, a mucha gente le puede parecer incluso, no sé si provocador, pero yo lo veo así, un refuerzo de los partidos políticos. Algunos que hace no tantos años parecía que iban a devorar ciertos espacios políticos, no se han ni presentado a las elecciones generales. Los partidos políticos no son más que la política entendida como un proyecto colectivo organizado. Proyecto colectivo organizado. Esto es un partido político y esto es la política. Y también los partidos políticos, si quieren ustedes, más clásicos, más tradicionales, han salido reforzados de esto. Organización, proyecto colectivo, con liderazgos fuertes, naturalmente. Pero hemos visto también una cierta pérdida de gas de otros modelos que no hace tanto tiempo parecía que venían a resolverlo pronto y rápido todo. Pues no. Poco refuerzo también de la política entendida como un proyecto colectivo organizado. Y finalmente, la reflexión, el pensamiento político, tener un poco de fondo de armario, no improvisar, actuar, pero habiendo reflexionado, sabiendo a dónde vamos, ponencias de congresos, jornadas en foros de reflexión, pensamiento político, reflexión política, como paso previo a una acción que tiene que estar guiada por una idea de a dónde queremos ir, una idea compartida, discutida, debatida, analizada. Más pluralidad, política útil que resuelva algún problema, capacidad de acuerdos, principio de realidad, tocar con los dos pies si puede ser en el suelo, ejercicio colectivo de la política organizada que son los partidos políticos y acción, pero también reflexión, saber dónde vamos, no improvisar. Esto es lo que yo creo
que nos han dicho este ciclo electoral y que, al menos desde mi espacio político, vamos a intentar tomar buena nota de ello, ¿no? En un momento en que en España, efectivamente, hemos de afrontar cómo articulamos políticamente el mensaje que nos dio la ciudadanía. Y miren ustedes, hablando desde el nombre de mi formación política y desde Cataluña, pues es bastante poco discutible para quien quiera aproximarse con objetividad a la realidad política catalana que estos últimos 4 años el gobierno presidido por el presidente Sánchez en Cataluña han sentado bien, le han sentado bien a la sociedad catalana. Hay un mejor clima en las instituciones, hay un mejor clima de convivencia en la ciudadanía y hay un mejor funcionamiento de nuestra economía. Unas políticas que han sentado bien, que han dado sus frutos, y justamente porque han dado sus frutos, primera razón, y también porque han recibido el aval de la ciudadanía en Cataluña de una forma muy rotunda y muy explícita, segunda razón, yo creo que merece la pena explorar cómo continuamos, cómo seguimos desarrollando estas políticas que ha liderado el presidente Sánchez en relación a Cataluña. Explorar las posibilidades de este camino que se inició con el presidente Sánchez es casi una obligación, por no decir un mandato de las urnas. Y también lo es una obligación ser claros, como lo hemos sido esta semana pasada, en un comunicado conjunto, Partido Socialista Obrero Español y el PSC, diciendo dónde no hay camino, dónde hay un callejón sin salida, que es el pretender insistir por parte de algunos en ahondar en la división y en la ruptura. ¿Cómo vamos a ahondar en la división y en la ruptura en el ámbito de una Europa que está en un camino, en un horizonte, si quieren ustedes, federal? ¿Cómo vamos a ahondar en la división y la ruptura? Que además es un camino que la sociedad catalana ha rechazado, como se ve en una lectura objetiva de los resultados. Por tanto, sí a una exploración, sí a una avanzar en coherencia y siempre dentro del marco de la Constitución por este camino que ha dado frutos y ha recibido el aval de las urnas en Cataluña, y no a ahondar por un camino que nosotros no compartimos, respetamos quien lo defienda, pero no lo compartimos, que es el de ahondar en la división, en la ruptura de la sociedad catalana. Una Cataluña que no puede desarrollarse al margen de España y de Europa, que debe de implicarse en la mejora de España y en la construcción de Europa, como ha hecho hace no tanto, de una forma notable. Una Cataluña que tiene energía en lo económico, en lo académico, en lo cultural, en lo científico. Yo lo veo porque me paseo por Cataluña y me reúno con distintos ámbitos de la sociedad catalana. Cataluña funciona, no falla, el país no está fallando. Funciona, lo que no funciona en Cataluña es el gobierno de la Generalitat. Un gobierno presidido por el señor Aragonés, débil, un apoyo parlamentario de 33 diputados sobre 135, que no es que empezara así, empezó con un apoyo de 74 diputados, pero ha ido perdiendo en la primera curva 9 diputados de la CUP y en la segunda curva 32 diputados de Junts per Catalunya. Y sobre todo lo que más me duele a mí, un gobierno del señor Aragonés débil y que no se deja ayudar. Yo he tenido estas últimas semanas una reflexión, intensa conmigo mismo y con mi equipo, porque hicimos de lema, digamos, de nuestra actuación parlamentaria en Cataluña, como principal partido del Parlamento de Cataluña, pero en la oposición, un sintagma, una frase que resume bien lo que yo creo que debe de ser una política de oposición, ¿no? Formulada en su día por un alcalde de un espacio político distinto al nuestro, del ámbito demócrata cristiano en Cataluña, ¿no? El alcalde de Vic, ¿no? Que decía: una buena oposición ayuda a hacer un buen gobierno. Haz una buena oposición, es la mejor forma de ayudar a que haya un buen gobierno. Yo pensé, bueno, pues no debes de hacer muy bien la oposición cuando el gobierno en Cataluña es malo, no da resultados, ¿no? Pero dándole un par de vueltas, se puede discutir si lo hemos hecho mejor o peor como oposición, se puede discutir si hemos estado más o menos acertados con esto del gobierno alternativo, se puede discutir si las más de 93 propuestas que hemos hecho desde el ámbito, propuestas, no señalar solamente cosas que no funcionan, propuestas, ¿no?
de políticas concretas que hemos hecho son más o menos afortunadas. Lo que creo que nadie que observe con también objetividad la política catalana puede decir que hemos ido a entorpecer. ¿Cómo puede decirse eso de nosotros si hemos aprobado unos presupuestos? Al señor Aragonés. ¿Cómo puede decirse esto de nosotros si hemos apoyado una ley de uso de las lenguas oficiales en la enseñanza obligatoria en Cataluña? Un tema muy sensible en Cataluña. ¿Cómo puede decirse eso de nosotros si hemos apoyado una sequía, ¿no? Entorpecer no hemos entorpecido. Lo que pasa es que ellos quieren ir solos. Están en debilidad parlamentaria y en lugar de estabilizar el gobierno de Cataluña en el contexto que tal como lo vemos nosotros es un contexto complejo en España y en Europa, quieren ir solos. Y este es el gran error y lleva a que el gobierno de Cataluña en estos momentos, pues más que permitir el crecimiento, el desarrollo, la expresión con toda su fuerza de la sociedad catalana, en muchas ocasiones actúe como camisa de fuerza ante la sociedad catalana. Muchas veces, no solo no haciendo, sino no dejando hacer, que es ya, digamos, mucho peor. Bueno, y ya en algunos episodios, también tenemos algún ejemplo reciente esta semana pasada, pues con una pugna paralizante en lo interno en Cataluña entre las distintas expresiones del bloque soberanista en Cataluña. Una pugna entre ellos paralizante, en lugar de ayudar a que el país, Cataluña, vaya hacia adelante, paralizante en lo interno y, en algunos momentos, puede poner en riesgo también el generar un marco de estabilidad en España que permita desarrollar a Cataluña y al conjunto de España. Así es como veo yo las cosas. Un mundo en un momento de cambio, donde Europa es el marco, una España plural y diversa, que es la España real, que requiere de capacidad de pacto y de acuerdo y que requiere por parte de todos los actores, todos los que queramos construir esta España plural y diversa somos necesarios, todos, pues requiere oficio político, no saber mezclar planos y momentos, y una Cataluña con fuerza, como territorio, con fuerza, con una sociedad que a mi juicio está pasando páginas, y no la ha pasado ya, de momentos complicados que vivimos hace 6 años, pero con un gobierno débil que quiere ir solo y que no acaba de permitir esta expansión de la sociedad catalana. Dicho esto, y acabo, yo no veo el momento político actual como una maldición o como una cosa negativa y que Sudoku los ciudadanos han dibujado en el Congreso. Lo veo con realismo, esto es lo que han dicho los ciudadanos, lo veo con un punto de optimismo, no ingenuo, pero con un punto de optimismo, lo veo con esperanza, ¿no? Y lo veo con la obligación por parte de los actores políticos de tener este oficio político que tanto veo cuando piso estas tierras de Bilbao y del País Vasco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Illa. Ahora les presento al jefe de Política y Economía, Adolfo Lorente, con quien vamos a arrancar esta parte del coloquio. Gracias. Bueno, buenos días a todos, buenos días, señor Illa. La verdad que no me voy a andar con rodeos. No sé si tiene planes el 14 de enero, es la pregunta que todos están esperando y la respuesta, sobre todo, que todos están esperando. ¿Volveremos a las urnas el 14 de enero? ¿Habrá repetición electoral? Tengo planes para el 14 de enero, pero no me importará cambiarlos, hay que hacerlo. Si no hay repetición electoral, significará que el Gobierno ha pactado con Esquerra, que ha pactado con Junts, significará que habrá amnistía y que habrá un referéndum. No, significará que se ha articulado esta España real y diversa y plural y que se ha articulado en el marco de la Constitución, como no puede ser de otra forma. Vamos por partes. La amnistía es algo que se ha establecido quizá de forma, lo ha sabido hacer, ¿no? El PSOE, el marco mental de que ya se da por hecha la amnistía. ¿Se da por hecha la amnistía? ¿Una amnistía para qué y para quién? Yo no doy nada por hecho.
yo doy por hecho lo que dijeron los ciudadanos, a mi juicio, el 23 de julio. En Cataluña de una forma muy rotunda, ¿no? Algunos daban por hecho que, digamos, habría un gobierno de PP y Vox, ¿no? De hecho, era la corriente de pensamiento demoscópico más importante. Y los ciudadanos dijeron que no a esto. En Cataluña, con muchísima rotundidad. En el País Vasco también. De los escaños que se juegan en ambas comunidades autónomas, pues fíjese, 66 escaños entre Cataluña y el País Vasco, ¿no? El Partido Popular sacó 8 en ambas comunidades, de 66, 8. Y el Partido Popular y Vox, de 66, 10. No sé si se puede hablar con más claridad por parte de los ciudadanos. Y dijeron en el caso de Cataluña, uno, lo que ustedes han hecho desde el Gobierno de España respecto a Cataluña ha funcionado. Y dos, a eso le damos apoyo. Por eso el PSC obtuvo 1.200.000 votos. No hay 1.200.000 socialistas en Cataluña. Sí hay 1.200.000 personas que dijeron sigan por este camino en Cataluña. Y eso es lo que hay que explorar y lo que estamos explorando, porque es nuestra obligación, una vez que el señor Feijóo pues no ha conseguido la confianza de la Cámara, y lo digo con todo respeto, sabiendo que no basta con Junts, que no basta con Esquerra, que hace falta el PNV, que hace falta Bildu, que por descontado los 121 escaños de los socialistas, los 5 del Partido Socialista de Euskadi y los 19 del Partido Socialista de Cataluña, que hace falta el BNG. Y eso es lo que estamos explorando. Y lo hacemos con dos grandes ejes, el de la coherencia, un desarrollo coherente de estas políticas, y el de la Constitución, el marco de la Constitución. Y a partir de ahí, pues yo, en nuestro espacio político en Cataluña, tenemos 4 palabras que definen nuestra forma de comportarnos, ¿no?, de actuar estas semanas, ¿no? La primera es prudencia, mucha prudencia. Hombre, ahí sabemos un poco cómo van las cosas, y creo que se me ha entendido cuando he hablado de oficio político. La segunda es paciencia, saber respetar los tiempos y los procedimientos, ¿no? Ahora empieza a ser el momento de hablar, y lo será todavía más, y pues mañana el jefe del Estado señala a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, ¿no? La tercera es discreción. Yo le podría decir que a mi espacio político, el 10 de febrero de 2021, la semana anterior a las elecciones de Cataluña, autonómicas, que ganó mi partido, nos hicieron un cordón sanitario firmado, es un documento firmado que ustedes pueden consultar, un cordón sanitario. Con el PSC nos comprometemos a no llegar a ningún acuerdo. Pues fíjese, este mes de agosto, sin necesidad de ninguna foto, algunos de los partidos que firmaron este cordón sanitario del PSC han recibido el apoyo de diputados del PSC y de senadores del PSC para que tengan grupo propio en el Congreso y en el Senado. Y no hemos hecho ninguna foto, ni ninguna laraca, ni tan siquiera hemos pedido que borren su nombre de este cordón sanitario que ya se ha visto que no funciona. Pues discreción, ¿eh? Y la cuarta es Constitución. Constitución. Sí, la Constitución. A mí todo esto que dicen de derogar, Constitución. La Constitución que permite a cada cual expresar su proyecto político, sea la independencia de Cataluña o la independencia de Vic, lo que tengan por conveniente. Y con respeto además y educación, que creo que es una seña de identidad también de nuestra forma de hacer política. Pues estas 4 cosas. A partir de ahí vamos a ver cómo van las cosas, ¿eh? Tema referéndum. Es una línea roja, sigue siendo una línea roja y será una línea roja. Es más que una línea roja, es que es un inmenso error y no es lo que los ciudadanos quieren. Y hemos sido muy claros que por ahí no hay camino. En la raíz de lo que, a mi modo de ver al menos, en la raíz de fondo de lo que pasó en Cataluña en el 2017 es una falta de constatar la pluralidad de la sociedad catalana, que es plural,
Por eso nuestro empeño en que haya diálogo entre catalanes. Lo que pasó en 2017 en Cataluña no es principalmente un pleito entre Cataluña y España. Es un pleito entre catalanes. Es una distinta manera de ver las cosas entre catalanes. No es una Cataluña única enfrente de una España única. No. Hay diferencias importantes en Cataluña y no hubo nunca una mayoría social en Cataluña a favor de recorrer un camino que se recorrió. Y se ahondó en la división y la ruptura de la sociedad catalana. Y está costando mucho. Mucha generosidad, mucha inteligencia política, mucha ayuda de otros espacios políticos, en particular de esta tierra, para recoser esto. ¿Cómo vamos a querer ahondar, a caminar por este, no camino, por este callejón sin salida? Esto no se puede hacer. Y no lo vamos a hacer. Y lo hemos dicho siempre con claridad. Y la semana pasada, efectivamente, rompiendo este momento de discreción que nos hemos impuesto porque pensamos que es la mejor fórmula para que lleguemos donde la ciudadanía, a nuestro entender, nos pide que lleguemos, pues tuvimos que recordar, oye, que vuestras peleas no rompan la vajilla. Por ahí no. Ya está. Y por eso le digo que yo el 14 de enero tengo planes, pero si hay que cambiarlos, los cambio. De Cataluña se han dicho muchas cosas y al final se ha temido que cambiar de opinión, tanto de Puigdemont, yo lo traeré, TV3, hay que acabar con el sectarismo de TV3, impulsaremos un delito por el referéndum ilegal. Se ha tenido, digamos, que volver ese ejercicio político que comentabas, ¿no? ¿Por qué ahora será diferente que se mantiene esa línea roja y no se va a dar marcha atrás y lo que es una línea roja no lo será? En Cataluña lo que hemos intentado hacer todos, también, y tampoco me duele en prendas reconocerlo, partidos como Esquerra y otros que lo están considerando ahora, es tener una mirada un punto generosa para salir del bloqueo en el que estábamos. Y yo creo que eso es lo que se nos pide a los políticos. He hablado del principio de realidad como uno de los mensajes de fondo, a mi juicio, de este ciclo electoral, y el principio de realidad va muy aparejado al principio de ver cómo está la situación y por dónde es posible avanzar, ¿no? Nosotros, insisto, creo que hemos hecho unas políticas lideradas por el presidente Sánchez, que a la vista está de cualquier observador objetivo de la realidad catalana, han dado frutos. Creo que nadie puede discutir que hoy Cataluña está mejor, hoy que hace 4 años, ¿no? Y por tanto, yo siento que hacemos bien, que hacemos lo que tenemos que hacer, explorando cómo coherentemente podemos evolucionar estas políticas, eso sí, siempre dentro del marco de la Constitución. Le iba a preguntar, hablaba de política. Hacer política es sentarse en una mesa entre diferentes, es tener capacidad de intentar llegar a acuerdos. Si se llega a un acuerdo en política, es que has cedido. El PSOE se está mostrando esa mano tendida de yo estoy dispuesto a quemarme con el tema de la amnistía, la haya o no la haya, pero sí está dispuesto a quemarse. ¿En qué tiene que ceder el independentismo? Por ejemplo, que una amnistía, la otra parte también tiene que decir, al menos me equivoqué. Lo que tienen que hacer todos, especialmente ellos, es reconocer la pluralidad de la sociedad catalana. Cataluña no es homogénea, como pretenden ellos. Reconocer la pluralidad de la sociedad catalana y abrir un diálogo entre catalanes. Yo represento a una parte importante de la ciudadanía de Cataluña y podría, creo que con más autoridad hoy que otros líderes políticos, hablar en nombre de Cataluña. Le podría exhibir a usted el 1.200.000 votos y 19 diputados que hemos sacado en las generales, le podría exhibir a usted el ser el primer partido en las elecciones municipales y el primer partido en las elecciones autonómicas. Es decir, las 3 elecciones que ha habido en Cataluña desde 2021 las ha ganado el PSC y no hablo en nombre de Cataluña, porque sé que Cataluña es plural. Y sé que hay una parte de Cataluña, menguante, pero la hay, y significativa, aunque menguante significativa, que tiene un proyecto político que es independizar Cataluña de España, que yo no solo no comparto, sino que combato políticamente. Pero no hablo en nombre de Cataluña. Entonces, lo que tienen que hacer es entender la pluralidad y reconocer y respetar la pluralidad de Cataluña y abrir un diálogo entre catalanes.
no pretender que ellos hablan en nombre de Cataluña, aunque hablen muchas veces de los 8 millones de catalanes, tienen que entender que estos 8 millones de catalanes pensamos de formas muy distintas. Ese es el punto clave para avanzar todavía más en el desbloqueo de lo que ha ocurrido en Cataluña. Reconocer la pluralidad de la sociedad catalana y abrir un diálogo entre catalanes que nos permita llegar a un consenso mínimo. Hablaba de la pluralidad. Preparando este foro con usted, pues miré la fotografía que dejó el 23 de julio y la verdad que chocante, porque a veces parece que se nos olvida, ¿no? Porque ustedes sacaron 1.200.000 votos, la segunda fuerza fue Sumar 493.000, el tercero fue el PP, 469.000, cuarto lugar Esquerra, 462 y Junts 392. ¿Por qué tenemos la sensación de que los independentistas, cuando más débiles están, es cuando más fuerza tienen? Bueno, yo esa sensación no la tengo. Yo sé que han quedado cuartos, quintos y sextos, Esquerra, Junts y la CUP, pero son necesarios para este proyecto de España plural y diversa. Esto es lo que han dicho los ciudadanos. No solamente ellos, también formaciones políticas del País Vasco y de Galicia son necesarios, y por eso pido oficio político. Y por eso he dicho explícitamente que pido a estos partidos que tomen nota del oficio político que yo veo aquí, que no confunde planos y momentos, que va a tener, cuando sea el momento, pues su ámbito de discusión y de contraste de distintas concepciones de lo que tiene que ser el País Vasco, pero que ahora tiene claro que el marco de estabilidad de la política española en el que mejor puede desarrollarse el País Vasco es el que los ciudadanos vascos escogieron el 23 de julio. Y no ponen eso en duda. Y saben interpretar este mensaje. Y saben trabajar para articularlo políticamente. Y además se saben expresar con educación. Con contundencia y con educación. Y yo veo la resolución del Parlamento de Cataluña la semana pasada y pienso, por Dios, un poco de oficio político. Un poco de buen oficio político. Eso es lo que nos hace falta también en Cataluña. Un poco de buen oficio político. Hablaba de pactar con el diferente, pactar con todos menos con el PP. Bueno, yo no soy el responsable, ni mucho menos, de formular la posición política del Partido Popular. Los que eran responsables dibujaron un proyecto político que no ha salido apoyado en las urnas, que era el de derogar el sanchismo. Así lo expresaron ellos, en esos términos que a mí particularmente no me gustan. Me parece a mí que un proyecto político se tiene que expresar más bien en positivo, no en contraposición a, ni, oye, yo no les vengo a decir a ustedes, yo lo que quiero es todo lo contrario de lo que quieren los independentistas. No, yo intento formular un proyecto positivo para Cataluña y lo contrasto con otros. Así lo formularon ellos y esto pues no ha tenido el apoyo de la ciudadanía. Y, en fin, cuando un partido ha sido un partido que ha gobernado, como lo ha hecho el Partido Popular, tantos años en España, ¿no? Pues debe de tener esto presente cuando hace sus formulaciones políticas y cuando se afrontan momentos tan complicados como los que mencionaba el señor Emilio de Ibarra de la pandemia, ¿no? Que yo esto lo viví, que a mí no me lo tienen que contar, que yo esto lo viví. Entonces, menos lobos caperucita. O sea, apliquémonos primero nosotros mismos, digo por el Partido Popular, lo que tienen que hacer, a la Constitución todos los días, y Consejo General del Poder Judicial, ahí queda, pendiente de renovación, y bueno, quizá con otras actitudes los momentos serían distintos, pero lo de derogar el sanchismo, pues la ciudadanía dijo que no. Es así. Tema consulta. Hablaba antes de la Constitución. Hay una vía que la Constitución prevé, es el artículo 92, que dice así: las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, es decir, de todos los españoles. ¿Esta vía está encima de la mesa en la negociación? ¿Creen que el independentismo puede aceptarla? Yo creo que si usted repasa la hemeroteca, encontrará muy pocos precedentes de un comunicado conjunto del PSOE con el PSC. La semana pasada hubo uno y creo que fue muy explícito. No ahondar en la división y en la ruptura de la sociedad catalana, punto.
y sería una de las razones por las que tendría que cambiar mis planes el 14 de enero. De ese comunicado que ha hablado antes, habla ahora, llegó el jueves en torno a las 8 de la tarde. ¿Cómo surgió ese comunicado, si nos puede decir? ¿Salió del PSC? ¿Salió de Ferraz? ¿Ustedes fueron los que dijeron vamos a parar los pies, se acabó? Tenemos una fluidez de comunicación sobre la que yo soy y seguiré siendo muy discreto con el PSOE y en particular con su secretario general y presidente del Gobierno en funciones, y una identidad de pensamiento en este asunto que hace muy necesario la reflexión conjunta, porque tenemos muy claro por dónde se puede ir y por dónde no se puede ir. Y nos pareció que era, digamos, muy pertinente dejar las cosas o volver a dejar las cosas muy claras ante la sociedad, porque nadie se lleva engaño. Por dónde se puede, a nuestro juicio, transitar, o estamos dispuestos nosotros a transitar y a hacer una exploración de qué caminos en el marco de la Constitución se pueden considerar, y por donde no hay camino, porque es un callejón sin salida que nosotros ya sabemos que no tiene salida, y por tanto quien quiera ir por ahí que vaya, pero no con nosotros. ¿Teme que el PSOE se fracture si esto sigue adelante, la negociación? No, en absoluto. El PSOE es un partido, digamos, con muchos militantes y tiene pues, personas que piensan a veces de forma distinta, pero no veo en ningún caso una fractura del PSOE. Ayer además hubo un acto que creo que por sí mismo es bastante significativo, de los secretarios provinciales del PSOE, de todos los primeros secretarios del PSC, de los 16 primeros secretarios del PSC. El partido está muy unido bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. Carles Puigdemont llega el 23J, llega por la noche y todo depende de él. ¿Qué pensó? Pues yo me alegré porque mi partido tuvo 1.200.000 votos, porque esa mañana todo parecía indicar que tendríamos un gobierno del Partido Popular con el apoyo de Vox, cosa que para España, a mi juicio, lo digo con todo el respeto, no es buena, y para Cataluña pues mucho menos todavía, y me alegré. Y pensé, ahí hay una oportunidad, vamos a ver si la podemos aprovechar o no, y apelo otra vez al oficio político de todos, ¿no? ¿Usted está en Waterloo? ¿Está en Waterloo usted? No. ¿Y estaría si le pide Carles Puigdemont para intentar, entre comillas, blanquear su imagen política? Yo estoy en el Parlamento de Cataluña, mi despacho está en la calle Pallars y viajo la semana que viene, el 11 y el 12, a Bruselas. A Bruselas voy a ver a un par de comisarios, como voy cada mes de otoño. Eso es lo que hago yo. Cataluña, estamos en un ambiente preelectoral, usted sabe mucho más que nosotros, nos puede contar. ¿El independentismo se llevan tan mal como parece entre ellos? Lo que yo veo es lo que ustedes ven. Es decir, aquí lo más que puedo decir es que lo que se ve es lo que hay. Yo, al menos, hasta donde yo alcanzo, y hablo con ellos en el Parlamento de Cataluña, pues me permite certificar que lo que se ve es lo que hay, ¿no? Y es una relación que debemos de trabajar todos para que sea una relación que no sea paralizante para la política catalana ni para la política española, ¿no? Fíjese, uno de los acuerdos, a mi juicio, más relevantes que hemos alcanzado esta legislatura en el Parlamento de Cataluña ha sido un acuerdo suscrito por nosotros, por Esquerra Republicana, por Junts per Catalunya y por los Comuns, sobre el uso de las lenguas oficiales, catalán y castellano y aranés, en el ámbito de la educación obligatoria, en la escuela, en la enseñanza obligatoria en Cataluña, ¿no? Que, bueno, por muchas razones ha sido un ámbito, entre ellas la ideologización del uso de la lengua, del uso de las lenguas, pues era objeto de problema. Este acuerdo lo suscribimos, Junts per Catalunya tuvo un debate interno después de haberlo firmado y nos pidió 2 meses de prórroga, y al final pues volvieron a sumar y tuvimos que modificar incluso el acuerdo inicial, ¿no? Es muy importante que en estas cuestiones estemos todos, ¿no? Y por tanto que la relación
entre esas formaciones políticas no sea un factor paralizante para la política catalana. Yo ahí puedo hacer bien poco, y lo que debo de hacer y lo que intentamos hacer es no meternos. Todavía vamos a ser el responsable de todo esto nosotros, ¿eh? Nosotros aquí lo que intentamos es ayudar a un gobierno que, ya lo he dicho antes, espero que me haya expresado con corrección y con cortesía, pero también con claridad, que no funciona, que es que no funciona, que es que no funciona, que es que no va, que es que está débil y además está solo y quiere ir solo. Yo ponía la imagen, coge el balón en el medio del campo y va solo a portería, la portería está vacía y chutamos al poste. Y solo. Es que nadie le ha hecho falta, se esperaría de la oposición que le cogiera, que le agarrara de la camiseta, nada. Oye, haz, incluso si necesitas te ayudamos, pero mete algún gol, ¿no? Que es lo que se trata cuando gobiernas, ¿no? ¿Habrá elecciones en Cataluña más pronto que tarde o cómo lo ve? La legislatura acaba en febrero del 25. La persona que tiene la facultad de convocarlas es el presidente aragonés, y hay otros mecanismos que lo obligarían a convocarlas, que es bueno que los tenga presente él, que no depende solamente de él la fecha electoral, pero que nosotros de momento no tenemos ninguna intención de activar, a no ser que viéramos que, digamos, se paraliza completamente el país, ¿no? Por tanto, este es el horizonte que hay ahí, ¿no? Electoral. Vamos a ver, a mí no me importa tanto cuando haya elecciones, me importa cómo llegamos, o sea, qué hace el gobierno de la Generalitat en este año y pico que queda, qué hace. Y es verdad que hemos tenido esta semana pasada un debate de orientación de política general y yo no he sabido ver, pero es que creo que nadie de otros espacios políticos, ni incluso de la prensa más informada, ha sabido ver unos objetivos claros. Mire, voy a hacer estas 3 cosas, o voy a intentar hacer estas 3 cosas este año y pico que me queda. No, ha habido, en fin, muchas iniciativas que normalmente cuando hablas de tantas cosas es que no tienes claro cuáles son las importantes y cuáles son las que quieres hacer, ¿no? Por tanto, me importa más el qué va a hacer este gobierno que no el cuándo haya elecciones. Cuando lleguen las afrontaremos y expondremos nuestro punto de vista y apelaremos a la confianza de la ciudadanía de Cataluña, ¿no? ¿Y competirá en esas elecciones contra Carles Puigdemont? ¿Perdón? ¿Que competirá en esas elecciones contra Carles Puigdemont? No lo sé, contra quien sea. Y además con mucha humildad, pero también con mucho convencimiento de lo que nosotros podemos aportar a Cataluña. Y en cualquier caso, si nuestro éxito, si lo tenemos, no quiero que dependa de los adversarios con los que tengamos que contrastar nuestro proyecto. Quiero que dependa de la asunción por parte de la sociedad catalana de que nuestro proyecto merece la confianza de la ciudadanía y que esa confianza se exprese con suficiente contundencia como para que lo podamos desarrollar en una legislatura y luego la ciudadanía pueda valorar si lo hemos hecho bien o mal, ¿no? Esa recobrada unidad independentista que provocó el jueves el comunicado suyo y del PSOE, ¿se la cree? ¿Son fuegos de artificio de cara a un mensaje más a su parroquia por el contexto del 1 de octubre? ¿Ha vuelto o simplemente es una cuestión de teatro? No lo sé. Tampoco me gusta especular sobre esto. Lo que sí que sé es que lo que se dice es importante y que en estos momentos que estamos viviendo, que son momentos difíciles, no hay que hablar por hablar y que no hay que pensar solo en la agrupación local de no sé qué municipio de Cataluña. A veces parece que hablan pensando en la agrupación local de Capalladas o en la agrupación local de no sé dónde. Hay que pensar en el conjunto del país, de Cataluña y de España. Y hablar así, en fin, como en tertulia de... No. Eso es no tener oficio político. ¿Y teme que esa rivalidad acabe por hacer fracasar las negociaciones? Espero que no, deseo que no. He puesto el ejemplo de un espacio político donde hay oficio, buen oficio de hacer política, trabajo para que no, pero soy prudente. Hablaba antes de Euskadi, Cataluña, de que viene aquí, ¿no? Y ve Euskadi como un ejemplo a seguir. Una de las vías para solucionar un poco el llamado encaje, ¿no?, de Cataluña, ¿sería un concierto económico a lo vasco en Cataluña? No.
La Constitución dibujó los distintos espacios y modelos de financiación. Respecto al País Vasco y a Navarra, pues el concierto. Cataluña tiene que trabajar para tener una buena financiación. No lo ha hecho en los últimos años. Eso se trabaja con argumentos y con inteligencia política, estando en los foros multilaterales, sin ningún tipo de complejo. Nadie pone en duda que el presidente Moreno Bonilla defienda los intereses de Andalucía, lo encuentra lógico la ciudadanía, o que el presidente Mañueco defienda los intereses de Castilla y León. Tampoco nadie debe extrañarse ni de poner en duda que el presidente de la Generalitat defienda los intereses de Cataluña. Ahora los tiene que defender, que es lo que no ha hecho en los últimos años. Y trabajar para tener una buena financiación significa no trabajar para tener privilegios, que yo no los quiero, ni para Cataluña ni para nadie. Significa trabajar para que la riqueza que aportamos al conjunto de España revierta en la proporción de vida a Cataluña, para que tengamos unos servicios correctos. Y sobre todo, en este asunto en particular, pero en todos en general, yo en Cataluña reclamo mucha más autoexigencia. Todo es culpa de los demás, o de los ayuntamientos, porque no sé qué hacen y la sequía pues es culpa de los ayuntamientos, o de las empresas, o de los ciudadanos, o por descontado del Gobierno de España. Y esto no es así. Es verdad que uno tiene que ser exigente con otras administraciones, pero tienes mucha más fuerza moral para exigir cuando tú te autoexiges a ti mismo. Y hay mucho camino por recorrer en el ámbito de la autoexigencia en Cataluña. No todo es problema de una financiación indebida, que también, pero no todo es esto. Muchas cosas dependen de una mala organización. Las oposiciones que se hicieron en Cataluña, que fueron un fracaso, digamos, rotundo, y del que yo me entristecí mucho, no son por un problema de financiación. No son por un problema de financiación. A ver si nos entendemos. Son por un problema de que no sabes organizar unas oposiciones. Ojo, unas oposiciones. Ahí estamos. Una de las soluciones sería apostar por una España federal, me preguntan invitados. ¿Cuál es el encaje territorial? ¿Apostar por una España federal? No, yo apuesto por la España que dibuja la Constitución, que reconoce las nacionalidades que hay en España, y yo he situado el horizonte federal, fíjese, no ya en España, en Europa, que para mí es el marco relevante en estos momentos, muy relevante, mucho más de lo que nos podemos pensar. Esta semana pasada hubo un acuerdo, además yo creo que nos podemos sentir orgullosos, al menos yo me siento orgulloso de que se haya alcanzado bajo la presidencia española del Consejo en materia de inmigración, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver las políticas de migración si no es en el marco de Europa? Y fíjese el efecto que tienen en España, o que tienen en Italia, o que tienen en Grecia, ¿no? En todo el flanco sur de Europa, ¿no? O en el flanco este, como hemos visto, ¿no? Pues el marco de una Europa con horizonte federal, y España, pues la España que dibuja la Constitución, ¿no? Bueno, no sé si nos veremos dónde va a estar el 14 de enero, si va a haber elecciones o no, pero bueno, nada, por nuestra parte, darle las gracias. Ha sido un placer escucharle, como siempre, y a todos los invitados, muchísimas gracias por estar presentes hoy. Un placer, muchas gracias.